Estimados amigos, una vez más con nuestro programa Plataforma Democrática con Juan Cheput y en esta oportunidad con Vania Thaís. No nos acompaña lamentablemente Víctor Andrés García Belaúnde porque por motivos de trabajo ha tenido que ausentarse de la capital, pero de todos modos vamos a desarrollar el programa el día de hoy con Juan Cheput, con Vania y con Ángel Delgado, su servidor, y vamos a hablar de una problemática que creo que es fundamental. Estamos a un mes exacto de la cita del pueblo peruano con las urnas y queremos hacer una visión panorámica del país. Recordemos a todos ustedes, amigos, que este programa se transmite por VHTV de Cable Más y las redes sociales de la Coordinadora Republicana. Entonces, sin más preámbulo, ese es el tema. ¿Cómo ves, Vania, el país a un mes del cambio que debe originar, sin duda, la consulta popular que se va a expresar el próximo 11 de abril? Vania, adelante. Bueno, Ángel, muchas gracias. Hola para ti, para Juan. Siempre contenta de estar con ustedes. Y bueno, el panorama sigue siendo incierto. De hecho, me parece bastante triste la situación que estamos viviendo en materia democrática. ¿Por qué? Porque justamente a un mes de las elecciones seguimos teniendo un porcentaje gigante de personas que no saben por quién votar o no quieren votar por nadie, que es aún peor. O sea, que no se sienten representadas por ningún candidato presidencial. Con candidatos al Congreso la cosa cambia un poco porque ya hay una tendencia de confiar un poco más en ciertos partidos y se va aumentando la institucionalidad en ciertos sentidos. Para sorpresa de muchos, el FREPAP, por ejemplo, está muy bien posicionado, así como, a pesar de todas las manifestaciones de noviembre del año pasado, Acción Popular también tiene un gran porcentaje de votos potenciales para el Congreso. Sin embargo, para la presidencia, lo único que vemos son confrontaciones constantes entre los candidatos, pero no propuestas reales. O sea, lo que vemos, por ejemplo, en un debate del comercio que hubo fue básicamente mucha confrontación, pero no reales propuestas. Y lo que también se ve es que este gobierno actual de transición es muy eficiente para lo no prioritario y muy deficiente para lo prioritario. Dígase que todavía no se cierran los contratos con la cantidad de vacunas que realmente se necesita, porque también va a pasar una cosa, vamos a tener una ausencia de electores terrible, porque hay mucha gente que no importa el hecho de que va a existir un proceso democrático, no van a salir de sus casas por la amenaza del COVID-19. Y al no saberse vacunados, al no saberse inmunizados, al no saberse protegidos, no van a ir a votar, van a preferir pagar su multa. Asimismo, también hay un gran riesgo de que como la gente obviamente no va a ir a votar, haya un grupo de personas que vayan a querer hacer un fraude yendo temprano para reemplazar a los miembros de mesa que no van a ir a votar, ¿no? Y justamente, ¿por qué? Porque ya les quitaron el ofrecimiento que les habían hecho, que era que los iban a vacunar para que estén inmunizados mientras se desarrollaban las elecciones. Entonces, si los miembros de mesa no están inmunizados y no cumplen con su deber cívico por miedo a esta pandemia, entonces se ve vulnerado el proceso democrático porque quien vaya temprano adrede para tomar ese puesto puede ocasionar un fraude. Eso puede pasar. Es un peligro latente y tenemos que estar muy atentos de garantizar que eso no suceda, ni para uno ni para otro. Me refiero a que en general eso vulneraría muchísimo la democracia ya tan frágil peruana. Bien, claro, has hecho una visión general de cómo está el proceso electoral. Quizás estas elecciones debieran ser una de las más importantes en la historia del país, porque va a elegir a un gobierno y una nueva representación nacional para poder remontar al país de una profunda crisis que ha desolado a millones de peruanos
tanto del punto de vista económico como sanitario. Entonces, el hecho de que no estén dadas las condiciones, que el soberano, que es el pueblo como cuerpo electoral, decida abstenerse, no participar o sea renuente, está indicando de alguna manera una falla sustantiva en un régimen republicano donde la electividad de las autoridades es una nota sustantiva. Ahora, yo quería preguntarte a ti, Juan, lo siguiente. Preguntarte si es verdad, hay todavía un casi 40%, poco más, poco menos, de personas que no han decidido votar o simplemente no lo harán, ¿no? Ese es un porcentaje importante. Pero es posible ya visualizar algunas tendencias, por un lado, y la otra pregunta es si esta ausencia de propuestas, que yo creo que es manifiesta, que le da baja calidad al debate político, no será resultado de la polarización intensa que vive el país, que ha sido provocada artificialmente, creo yo, desde las alturas del poder hace ya un par de años con el señor Vizcarra, entre una estrategia de dominación, control, porque en esa polarización Vizcarra, hay que reconocerlo, ha podido crecer. Y esta polarización genera necesariamente pues su contrario. O sea, el que busca encuentra, dice el refrán, y por lo tanto que ahora haya movimientos radicales, contestatarios, incluso con algunos tintes de extremo, es un poco explicable dentro de un escenario crispado, atizado por el enfrentamiento subjetivo, y entonces en una polarización, bueno, pues las ideas, las razones declinan, se silencian, para un poco marcar la intensidad de la propuesta o de la imputación contraria al rival. ¿Cómo ves tú el panorama en ese sentido? ¿Hay estos elementos hoy a un mes de las elecciones, Juan? Gracias, un saludo para Vania, siempre con sus comentarios tan inteligentes, y para ti también, Ángel. Mira, yo veo acá un problema, ¿no? Algo que tiene que ver mucho con la decepción, no individual de mi parte, sino colectiva de la ciudadanía. En primer lugar, no hay un candidato estelar, lamentablemente. No hay una persona que se coloque por encima de todos y marque la diferencia. Es decir, desde el punto de vista político, la verdad es que la decepción es casi generalizada. Y una muestra es la forma como se ha desenvuelto el día de ayer el debate. Desenvuelto colectivamente hablando, ¿no? Personas que, como bien señalaba Vania, bien recordaba, apuestan por la confrontación y no la propuesta, se olvidan de que existe una palabra llamada ironía, que puede significar un llamado de atención de manera inteligente o burlándose de tu propuesta. O sea, no ha habido nada de eso. Y lo peor es que en el segundo debate ha habido dos personas que han decidido no asistir simplemente porque creen que no están debatiendo con las personas adecuadas, Julio Guzmán y Rafael López Aliaga. Eso, en mi experiencia política, es absolutamente inédito. En política no hay rival menor. En política no se subestima a nadie. En política es igual debatir con el 8º que con el 20º lugar. O sea, en política tú tienes la obligación de presentar tus propuestas y demostrar ante la opinión pública que eres el mejor. Pero ese talante político está completamente ausente y se transforma en una suerte de capricho. Yo voy porque quiero estar con estos y no con los otros. Eso ya de por sí mide la temperatura política de los candidatos a la presidencia. El otro elemento que tú has mencionado en tu pregunta es el de las tendencias. Históricamente, las 2 últimas semanas son las gravitantes. Hasta las 3 últimas, las 2 últimas de marzo y la primera semana de abril, son las realmente gravitantes. Por eso las encuestas que salgan este fin de semana, creo que sale Ipsos y CPI, ya en cierta medida van a definir cuál es el panorama definitivo de acá al 11 de abril. En estos momentos, personas que pueden estar en primer lugar como Johnny Lescano pueden ser desplazadas si es que se quedan congeladas. Otras personas que están en franco descenso pueden ratificarse en esa tendencia descendente como Forsyth y Guzmán, que creo que va a ser así. Y otras personas pueden modificar su ritmo ascendente o ratificarlo, ¿no? Que puede ser el caso de López Aliaga, Acuña y la misma Keiko Fujimori. O sea, eso se va a ver a partir de los próximos días. Ahora, en términos holísticos, bueno, siempre hemos vivido elecciones con problemas sanitarios o
con problemas de catástrofe natural o con problemas económicos, pero lo que no hemos vivido nunca es un conjunto de males que aquejan a la nación en medio de un proceso electoral. Estamos mal en materia económica, estamos mal en materia institucional, estamos mal en materia de seguridad, estamos mal en materia sanitaria y estamos mal en materia política, y podría seguir enumerando, ¿no? Ni el año 1990, luego del gobierno de Alan García, llegó a este nivel de incertidumbre, porque había políticos que en cierta medida definían el debate, el mismo Alan García o los candidatos a la presidencia de ese entonces, Mario Vargas Llosa o Alberto Fujimori, que surgió al final. Hoy en día no vemos ese nivel de propuesta política ni de escenario de consuelo, de futuro, de esperanza. Ni uno solo de los candidatos ha desarrollado una visión de país distinta a la actual. Se han dedicado a la coyuntura, a la inmediatez del intercambio de agravios y no se han puesto por encima de eso y plantean una visión de país. En el Perú de hoy, más vale o más pesa un meme que una visión de Estado. Eso es lo lamentable. Bueno, efectivamente, creo que eso está hablando de una enfermedad que es mucho más profunda, que no es solamente que se haya ocasionado en este proceso, sino que creo que es uno de los grandes déficits del avatar de la República en los últimos tiempos, esta recuperación de la democracia que tuvimos en los años a finales del siglo pasado, comienzo del siglo XX, y que tantas esperanzas trajo. Lamentablemente los frutos no han sido debidamente capitalizados, no se ha potencializado las ventajas, y salvo en algunos aspectos como el crecimiento económico, pero desde el punto de vista político-moral realmente ahí ha habido una desintegración que yo creo que la estamos aquí todos comentando. Y eso no solamente frente a los candidatos, que a veces hay camadas buenas y malas como en los toros, ¿no? Hay un buen cerro o no, sino que hay también una profunda desconfianza, mira tú, profunda desconfianza en las instituciones. O sea, no se cree en la prensa, obviamente la prensa está súper polarizada, y creo que los nuevos hechos, las nuevas denuncias han marcado una línea con un Rubicón al medio clarísimo. Y por otro lado, el Jurado Nacional de Elecciones y las instituciones llamadas a velar por la defensa y expresión legítima de la voluntad popular, también están en cuestión. Hay serios cuestionamientos, por lo menos con el jefe presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y lo que dijo Vania, a la cual yo le voy a preguntar un poco que abunde, es esta posibilidad de que ante la ausencia de miembros de mesa, y esto es un rumor que empieza a correr, yo también lo comparto contigo, Vania, algunos troles avesados se coloquen tempranito a las 8 de la mañana o a las 7, no sé, a la hora que empiece el proceso, y entonces ellos reemplacen a muchos miembros titulares de mesa que no van a ir porque esperanzados en que iban a ser vacunados, como dijo el doctor Óscar Ugarte cuando asumió el titularato del Ministerio de Salud. Bueno, vemos que ahora eso no va a ser posible, entonces va a haber una suerte de sazón, y eso podría también alterar, en fin, pero este es el clima, pues el clima está marcado por dos palabras: incertidumbre y desconfianza. En fin, ¿qué hacemos en un escenario de esta naturaleza, donde inclusive las autoridades que tienen que verificar la comisión de delitos tampoco? Hay un profundo descorazonamiento, me olvidé, de las instancias jurisdiccionales, incluyendo a la fiscal de la Nación por sus compromisos con el señor Vizcarra. Vania. Bueno, en realidad son varios puntos, varios puntos para abordar. Para empezar, la gente en este momento no solamente tiene la incertidumbre de que se vaya a enfermar, sino que si se vacuna va a tener un porcentaje igual absurdo de inmunidad, ¿no? Entonces, todo este escándalo del vacunagate, y me parece, por cierto, muy bien que la coordinadora republicana le haya dado todo su apoyo a Willax y a Beto Ortiz por haber dicho la verdad incómoda, ¿no? Porque, vamos, lo que está haciendo es obviamente dinamitar toda esta mentira. Es una mentira que puede matar gente. Es una mentira que está dándole a los adultos mayores una vacuna china que no los va a poder proteger de nada. Entonces,
hay que tener en cuenta que lo que está haciéndose en realidad es dinamitar completamente este proceso democrático. Ahora, hay que tener en cuenta otra cosa más, porque esta es una denuncia también muy importante. La policía también debería garantizar la democracia, es parte de, siempre la policía cuida la democracia. Sin embargo, el Banco Interamericano de Desarrollo ya terminó de financiar el proyecto Perú Seguro, que tiene ya un presupuesto asignado, pero sin embargo, el Hospital de Emergencias de la Policía Nacional, que se supone que ya debería estar funcionando con un montón de camas UCI, con un montón de emergencias, lamentablemente no se ha puesto en funcionamiento, y esto lo ha denunciado la ADOGEN, la Asociación de Generales de la Policía. Tampoco les importa a la Policía Nacional. Por otro lado, la educación, claro, al JNE le parece más importante estar adoctrinando sobre género, diciendo que las personas trans tienen que votar de tal o cual manera, que me parece muy bien, por cierto, pero vamos, prioridades, o sea, les importa más cuál es el protocolo de atención para personas transexuales o no binarias o alguno de los otros 18.000 géneros, ¿no? Pero la vacunación de los miembros de mesa, otra vez, la última rueda del coche, ¿no? Y entonces, ¿dónde quedan las tres prioridades que se supone que tenemos acá? Salud, deficientes. Reactivación económica, totalmente deficientes. La gente se está muriendo de hambre y está perdiendo su trabajo y nadie logra salir adelante porque, para colmo, el toque de queda puede ser a las 9 de la noche, pero todo cierra a las 6 de la tarde. Entonces, no hay mucho sentido ahí. Claro. Y para colmo, todo sigue cerrado todos los domingos. Entonces, las personas que hacían sus compras el domingo, olvídate, ya no. Y después, en tercer lugar, la educación, donde, claro, es mucho más importante poner ideología de género ahora en una resolución ministerial que efectivamente hacer todo lo posible para que la gente esté vacunada y puedan reanudarse las clases presenciales, porque, seamos sinceros, con Aprendo en Casa y clases virtuales no han aprendido nada el año pasado, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que ahorita la crisis está peor para mí que nunca. Y probablemente tengamos un fraude gigante. ¿Por qué lo digo? Porque si la democracia ejemplar de Estados Unidos ha tenido un fraude notorio que levantó muchísimas cejas, ¿qué nos garantiza que no pase aquí? ¿Qué nos garantiza que el proceso democrático en el Perú va a ser limpio y ordenado? ¿Qué nos garantiza que los auditores internacionales no estén con Vizcarra, como Vicente Ceballos creo que sigue en la OEA a pesar de que se supone que lo habían sacado? Entonces, no estamos hablando de algo limpio. De arranque, hoy día, sin ir muy lejos, han pedido prisión para una de las candidatas a la presidencia, pero al señor Vizcarra, todo bien, todo sigue normal, todo sigue bien, él sigue en campaña, a pesar de haber ocasionado toda esta crisis. Sí. Entonces, bien. Yo lo que veo, lamentablemente, es un Perú fragmentado, con una crisis en la que está muy hundido, y yo lo que creo que tenemos que hacer es prepararnos para lo peor. Lamentablemente ya ahorita la fe y el rosario me pueden ayudar a sobrevivir, pero honestamente creo que sí estamos en un momento crítico de nuestra historia. Sí, yo quería un poco advertir este hecho que acaba de ser anunciado por los medios de comunicación, que es la solicitud de Pérez nuevamente que detengan a Keiko Fujimori. Mira, aquí hay que pensar políticamente. Esta medida, que indudablemente intrusiona, yo creo, de modo ilegítimo en el proceso electoral, puede jugar a favor o en contra, eso ya no sabemos, ¿no? Pero lo que yo sí quiero decir que desde afuera del proceso, en momentos en que la gente está decidiendo, se introduce una variable distinta. Repito, de repente puede jugar a favor o en contra. Eso no estoy valorando la dirección. Y a veces el disparo sale, como dice el refrán, el tiro por la culata. Esa posibilidad también existe. Pero indudablemente es parte, pues, de la incertidumbre en la cual permanentemente se pretende introducir y mantener al pueblo peruano con fines que yo sí considero realmente inconfesables. Yo quería preguntarte, además de estos comentarios, Juan, lo siguiente. Vamos a elegir unas autoridades, un parlamento, y el representante máximo del Poder Ejecutivo, pero ¿eso de verdad, a tu juicio, garantiza la atenuación, la solución, el poder saltar la crisis, o, de lo contrario, es un nuevo recodo
en un proceso más profundo de deterioro de nuestras instituciones, de caída del espíritu cívico de los peruanos para poder sostener la democracia, porque la democracia, y eso lo han dicho los clásicos desde los tiempos de Aristóteles, y los teóricos de la República también, se sostenía en la virtud, ¿no? O sea, en una capacidad que tienen que tener los gobernados y por supuesto los gobernantes, para darle forma a un régimen donde el poder está difundido y no está concentrado. Entonces, la pregunta es, yo te voy a pedir un esfuerzo, Juan, de que saltes un poco el 11 de abril, cuyos resultados todavía, creo yo, como son más o menos inciertos, y nos dibujes el panorama que podría dibujarse, esto es tentativo, por cierto, después del acto electoral, y sobre todo incluso ganando cualquiera de las opciones que hoy día aparecen en lisa. ¿Eso va a estabilizar el país o es, por el contrario, un nuevo remesón para un chubasco, una tormenta, como podría ser también? Juan. Gracias. Una suerte, un ejercicio de prospectiva, es más o menos lo que me estás pidiendo. Me parece fantástico. Mira, pero retrocedamos, ¿no? Como decía Churchill, más lejos miraré mientras más hacia atrás estudie, ¿no? Virtud y fortuna, decía Maquiavelo, ¿no? Porque obviamente son características innatas a un gobernante. Sea quien sea el que gane, va a estar en un país en el cual no va a haber un equilibrio entre los poderes constituidos y los poderes fácticos. Estos últimos más fuertes que los poderes constituidos, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Los poderes fácticos han adquirido una fortaleza en el Perú completamente inusual, y me refiero a las ONG, los medios de comunicación, los empresarios, las encuestadoras, la delincuencia organizada, que sabe Dios detrás de quiénes estará. Entonces, todo eso ha generado un fortalecimiento de los poderes fácticos. Consecuencias que ha traído el vizcarrismo. Vamos a tener un poder legislativo sin dientes, sin inmunidad parlamentaria y completamente fraccionado. Un presidencialismo que no va a poder consolidarse porque simplemente vas a tener un Congreso fragmentado. Un poder judicial que va a evitar que levanten la alfombra y que va a tratar de defender con uñas y dientes, sobre todo desde el Ministerio Público, las cosas que se han hecho allí y que de destaparse serían un gigantesco escándalo nacional. Entonces, vamos a entrar en un periodo de crisis y de turbulencia independientemente de quién sea el presidente. De allí que depende mucho quién sea la persona que esté al frente de la nación en los próximos 5 años, si es que dura. Y digo si es que dura, pongo ese condicional, porque ya lamentablemente también se ha instalado la posibilidad de la vacancia como un hecho natural. Porque cuando no defendemos las instituciones, como lo hacías tú y yo, Vania, ya las cosas excepcionales se convierten en rutinarias. Y la gente que aplaudía una vacancia presidencial desde la época de Kuczynski, pues simplemente no estaba viendo que estaban generando el germen, el monstruo que luego a ellos mismos los iba a devorar. Entonces, por eso es que no se hacen ese tipo de atrocidades institucionales, porque se convierten en rutinarias. Entonces, a todo eso tenemos que agregarle lo que ustedes han mencionado hace un instante en relación a José Domingo Pérez. Yo creo que ya hirió en la línea de flotación a Keiko Fujimori, porque plantear una prisión de 30 años, no solamente para ella, sino para todos sus colegas, la convierte en una persona que un sector de su votación, y estamos hablando de una votación muy ajustada, va a decir, ¿para qué voy a votar por ella si va a ser vacada, o no va a ser sostenible, o va a enfrentar problemas? Entonces, desde el momento que José Domingo Pérez suelte en la recta final de una campaña electoral un fallo de ese tipo, pues lo contamina políticamente. Él tiene que ser consciente del cronos, el tiempo que vivimos, ¿no? Eso es determinado ahora en este momento, y el kairos, el momento oportuno. Y ese kairos, ese momento oportuno, no era pues, para sacar un fallo de ese tipo. No era este. Entonces, con eso ya le hace un tremendo daño a una persona que tenía bastantes posibilidades electorales, y justo en la recta final. Por lo tanto, en lo que a mí concierne, yo no veo con optimismo el próximo quinquenio. Dependerá mucho de actores que están fuera del Parlamento, como ya ha habido en otras etapas en la historia del Perú, porque también va a ser un Parlamento sin figuras estelares.
Entonces, si tú tienes ese escenario en el cual no hay políticos ancla, que anclen el debate, que la gente los vea como referentes, pues simplemente vas a convertir al país en más invertebrado de lo que está. Y luego, en relación a los veedores internacionales que también has mencionado tú y Vania, mira, yo no confío en ellos en absoluto. El 26 de enero, ellos hicieron de la vista gorda ante la desaparición de los medios de comunicación de los opositores a Vizcarra. Simplemente no dijeron nada, lo aplaudieron. Con un desparpajo total, los medios de comunicación, empezando por Canal N y RPP, desaparecieron de los medios a gente como Mauricio Mulder, a Vitocho, a mí, simplemente no existíamos. ¿Por qué? Porque querían privilegiar al Partido Morado. Y allí no existían métricas. Allí no salían escandalosamente, ¿no? Fernando Tuesta a decir, miren cómo privilegian al Partido Morado, ¿no? Ahí sí, los señores del Partido Morado estaban todo el día en televisión y los opositores desaparecidos completamente. Y la veeduría internacional no dijo nada. Por lo tanto, este es un tema que va a corresponder estrictamente a los peruanos y espero yo que voten con conciencia ante el escenario de incertidumbre que se viene. Muy bien, muy agradecido, Juan. Llegamos al punto final de nuestro programa. Yo simplemente quería rescatar y decir lo siguiente, que si vamos a vivir un panorama de crisis que se va a prolongar, que se va a extender inevitablemente, creo que la única alternativa es fortalecer núcleos de pensamiento y de acción política desde la sociedad. Es el momento en el cual hay que crear una especie de contrapoder político y moral e intelectual para recuperar una suerte de hegemonía que se ha perdido, y creo que ahí está el origen, la clave de esa desazón que nos generaliza. Pero eso ya será motivo pues de una nueva reflexión. Creo que este programa ha sido muy ilustrativo porque hemos oteado el panorama a un mes de las elecciones e inclusive nos hemos empinado un poquito más para ver qué sucederá después. Muy agradecido a todos ustedes, primero por su participación, y a los amigos que nos escuchan y nos siguen, nuestro reconocimiento por estar ahí, por estar escuchándonos, y esperemos pues que estas reflexiones sean de su útil y mejor conveniencia. Hasta la próxima oportunidad, nuevamente con Plataforma Democrática. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Hasta luego.